interesantes todos esos puntos de vista, pero además muy necesarios para la conversación que tendremos a continuación. Incluso vamos a permitirnos hacerle la pregunta del día al abogado penalista, el doctor Duque, quien viene a acompañarnos esta mañana. Y a partir de mucho de lo que ustedes están diciendo en las redes, vamos a sostener con él una buena conversación. Eso significa que a continuación, son las 6 de la mañana, 40 minutos, entramos en detalle. Abogado penalista Juan Sebastián Duque. Abogado, bienvenido, buenos días, hombre, una feliz Navidad, ¿y cómo está? Bueno, Felipe, muchas gracias, buenos días para ustedes y para toda la maravillosa teleaudiencia antioqueña. Muy bien, muchas gracias, feliz Navidad para ustedes también. Nos alegra tenerlo un 11 de diciembre madrugando con el Consejo de Redacción y al servicio de nuestras audiencias. Gracias por eso, es un regalo de Navidad el que nos hace. Hombre, abogado, la pregunta del día, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Y por supuesto lo suyo, más que de sentimiento, más que de pensamiento, es ajustado a norma, a ley, a constitucionalidad y a decretos. ¿Cómo ve usted ese asunto? Bueno, Felipe y televidentes, aquí lo primero que hay que precisar es que este reciente decreto lo que hace es fundamentalmente derogar una sanción de naturaleza administrativa que se había impuesto desde el año 2018 a través de otro decreto por parte de la presidencia el presidente Duque o el expresidente Duque. Sí. Claramente lo que vemos aquí es que no se eliminan las facultades que tiene la Policía Nacional en virtud de sus funciones constitucionales y legales de vigilancia, de hacer estos operativos y de justamente prestar estas funciones. Lo que se viene a menos jurídicamente, por lo menos por ahora, es la sanción económica derivada del porte, transporte o consumo en sitios públicos en lo que respecta a la dosis mínima. La Corte Constitucional, en reciente sentencia, en concreto la sentencia C-120 del 2023, le otorgó a los alcaldes y a las autoridades municipales el regular los procedimientos administrativos locales en lo que tiene que ver con este tema. Abogado, con respecto a lo que han opinado varios de nuestros televidentes, pero ¿cuál sentido tiene esta derogación si no se aplicaba, si no veíamos que se imponía esa sanción, si vemos que el consumo está desbordado? ¿Qué hace la diferencia? Obviamente no habrá sanciones, pero ¿era necesario entonces una medida como estas? Cuando usted observa lo que estaba sucediendo en los parques, en los sitios públicos y en los establecimientos abiertos al público, lo que podíamos encontrar es que aunque las autoridades de policía y vigilancia ejercían sus labores constitucionales y legales, lo cierto es que el consumo pues estaba lejos de decrecer o de desaparecer. Eso no significa que las medidas de orden administrativo o las medidas normativas sean ineficaces. Lo que debe hacerse es articular estas medidas jurídicas, administrativas y de todo orden con otro tipo de medidas no necesariamente de sanción o de punición. Y es ahí donde vemos que esa falta de articulación pues da lugar a que el fenómeno subsista y vaya creciendo incluso. Abogado, yo quiero puntualizar en algo que usted nos decía al final de la primera respuesta, donde mencionaba las autoridades locales. ¿Qué papel juegan ahí? Porque ya hemos visto algunos alcaldes pronunciándose al respecto de ese tema, sobre esa prohibición expresa en parques y sitios públicos. Bueno, muy bien. La Corte Constitucional les otorga un papel capital, un papel fundamental. A partir, digamos, del año 2023, insisto, de la sentencia C-120 del 2023, es a los consejos municipales y a los alcaldes electos a quienes les corresponde tomar un papel fundamental, son actores capitales, y empezar a regular desde lo local lo que tiene que ver con, digamos, las políticas públicas que vayan en contra de este flagelo. Es decir, ¿se podría llegar a una prohibición por municipios? Sería posible, sí, así es. Doctora, es importante, incluso lo estamos hoy consultando con la opinión, porque es un tema muy álgido, o sea, y respecto al último que pregunta Paula, ¿podría un alcalde, mediante un decreto, decir, se prohíbe fumar marihuana en un parque? Eso no se puede, o sea, hay que explicar bien, hay que bajar la norma que está ahí, y lo que hay que hacer, claro, es lo siguiente: la gente
del común no ve la disminución del consumo, al contrario aumenta el consumo. Y ese aumento del consumo va de la mano del microtráfico, porque el nuevo que llega o el antiguo consumidor requiere de un dealer, alguien que le provea la droga. Y eso va generando y eso todos los días vemos una cantidad de muertos en municipios, porque estos personajes que llevan la distribución de la droga crean unas guerras entre ellos por los puntos. Antes le llamaban olla, ya no hay olla, se lo llaman el que lo abastece, ahora ya es por internet, por plataformas incluso, y se matan entre ellos. Usted lo dice claramente, aquí el tema es aterrizarlo a lo municipal, pero van otras medidas. ¿Qué medidas pueden ser? ¿Cuáles podría haber uno del derecho penal? Un juez, ¿qué dice? Coge un muchacho, este señor Davino, ¿qué hago con él? O sea, ¿qué hacer? ¿Qué otras medidas pueden ir acompañadas? Porque esto es plata, esto es presupuesto municipal. Y lo que la Corte dice es, usted municipio cuádrelo a través de una norma municipal. No es dejarle el problema a los municipios y que el alto gobierno ya le saque un poquito el bulto al tema. Sí, mire, digamos lo que tú dices, Juan, se puede descomponer en dos momentos. Lo primero es, claro que plantea problemas jurídicos establecer que la Corte le haya otorgado facultades a las autoridades locales para establecer este tipo de prohibiciones. Cuando uno mira, digamos, desde el punto de vista técnico-legal, ahí van a haber serios problemas en el futuro. Pero además, desde lo social y desde lo público y desde las iniciativas políticas a nivel municipal, yo pienso que lo que deben establecerse es dónde son estos lugares de consumo, quiénes son los consumidores y cómo mediante políticas públicas desde lo local pues se entre a trabajar con ellos. Hay una cosa que es capital, Juan Carlos, y es que lo que el derecho penal prohíbe como una conducta que puede afectar a la seguridad pública y a la salubridad pública es el narcomenudeo con intención de comercialización. Exacto. Donde no se evidencie claramente la intención de comercialización, donde lo que haya sea una intención de consumo que ha sido de larga data amparada como una expresión del libre desarrollo de la personalidad, ahí no está llamado a entrar el derecho penal. Pero lo cierto es que las líneas son bastante delgadas entre lo uno y lo otro. ¿Por qué? Porque es que el narcomenudeo suele disfrazarse y confundirse en la intención de consumo. Entonces, donde tenemos un grupo de personas anticipando intenciones de consumo, pero lo que realmente están haciendo es comercializando o dedicándose al narcomenudeo, pues no vamos a tener herramientas efectivas para el control y desde luego para la sanción. Abogado Duque, con base en lo que ocurrió el fin de semana y la derogación de ese decreto 1844-2018, en la práctica, ¿qué puede y qué no puede hacer la policía? Si llegan a un parque público, hay 4 muchachos, está el humo y el olor, ¿qué se puede hacer en esos casos? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer la policía? Atención, porque aquí no se han derogado ninguna de las funciones de policía y vigilancia que constitucional y legalmente le están atribuidas a la Policía Nacional. Lo que se deroga es la sanción económica y la sanción económica es la consecuencia, el resultado de la activación de un procedimiento administrativo a voces de lo reglado por el Código de Convivencia y Policía. Entonces, no se ven limitadas esas funciones, pero en el momento de materializar una sanción en virtud de la apertura de un procedimiento, no va a existir ninguna consecuencia. Desde luego que quedan activadas o continúan vigentes pues las facultades de incautación, de decomiso y todas aquellas que habilita el ordenamiento jurídico colombiano a la Policía Nacional. Hay que llevar gramera por parte de la policía para saber si se trata de dosis mínima, para saber si se procede o no se procede, llevar la gramera ahí alrededor del colegio, del parque, cerca del templo. ¿Qué hay que hacer ahí? Claro, y no solamente, bueno, le estamos entregando una labor bastante compleja a las autoridades de policía y vigilancia, y es no solamente identificar la cantidad del estupefaciente, sino la calidad de estupefaciente, un poco entrar en la mente de la persona y establecer si tiene rasgos o características de consumidor o no, como para poder evaluar si estamos frente a una situación de comercialización o narcomenudeo o de simple consumo, incluso en dosis que excedan la personal, porque recordemos que existe aquella tesis de la dosis de aprovisionamiento, en donde una persona para su propio consumo pues tiene algo más de la dosis personal, pero puede indicar que en virtud de esa situación propiamente de consumo es lo que necesita para proveerse para un largo periodo de tiempo.
Abogado, ¿usted cree que es certera la preocupación de quienes dicen que esto va a incrementar el microtráfico y el consumo? Y ahorita usted mencionaba que los límites son difíciles de establecer. ¿Eso puede pasar o obviamente eso ya es del resorte de la vida personal y el Estado pues no tendría por qué intervenir en ese caso? Puede pasar, digamos, al restarle facultades administrativas a algunas autoridades para la activación, luego sanción de este tipo de conductas en lugares públicos, la consecuencia necesaria es que muy probablemente el consumo en este tipo de sitios, de establecimientos, cerca incluso a establecimientos educativos donde están menores de edad, vaya a aumentar, pues como quiera que no hay sanción, entonces el comportamiento podría incrementarse. ¿Qué sanción se estaba cobrando? ¿Cuánto ascendía esa sanción? El Código de Policía y Convivencia Ciudadana establecía sanciones entre los 1 y 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para este tipo de comportamientos. Además de la aplicación de algunas medidas correctivas. Claro, más el proceso. Llama la atención algo importante para ir concluyendo y es que usted ha sido muy claro, a la policía no le han quitado ninguna función. Es decir, si hay 4 muchachos en un parque fumándose un bareto, la autoridad tiene la autoridad legalmente de decirles, de requerirlos, a ver, señor, están ambando una esculquita, a ver, por favor, una requisa, a ver. Entonces el tipo no puede decir, no, es que en televisión dijeron que no, eso está facultado, el policía lo puede hacer. Y uno puede llamar al cuadrante a pedirle al cuadrante que pase y revise. Allá hay una gente. Y una cosa muy importante que usted dice, doctor, es lo siguiente, mire, los municipios pueden determinar esas zonas donde puede haber un consumo controlado y eso sí lo pueden hacer y eso lo pueden reforzar con la presencia y vigilancia permanente de una autoridad. Eso de alguna manera desestima o podría desincentivar el consumo por la presencia permanente de la autoridad en ese parque. Eso sí lo pueden hacer. Y recalcar, doctor, el tema que la policía no pierde con esta, prácticamente se deroga una norma, pero las funciones siguen siendo las mismas. Así es, Juan, para que todo lo tengamos supremamente claro. El gobierno municipal no puede establecer sanciones cuando ya las mismas han sido eliminadas por una autoridad del orden nacional. 2, la Policía Nacional no pierde facultades en sus funciones legales y constitucionales de vigilancia y seguridad ciudadana. 3, lo que están llamadas a hacer por virtud, incluso de un llamado de la Corte Constitucional, las autoridades locales, es justamente a eso, Juan, a regular, establecer, a un poco caracterizar las zonas, actores y características de ese consumo para hacer un acompañamiento administrativo en clave de política pública que le apunte a la reducción del consumo y el impacto que esto genera en nuestra juventud. Desmenuzadito para entender, ese es el propósito de esta mañana del Consejo de Redacción. Abogado Duque, Juan Sebastián Duque, abogado penalista, gracias por acompañarnos esta mañana y explicarnos y ayudarnos a aterrizar este tema que a esta hora es el tema principal de conversación en Colombia, en los medios de comunicación, en las redes sociales y por supuesto aquí en Teleantioquia en el Consejo de Redacción. Gracias, abogado. A ustedes, Felipe, y un buen día para todos. Muy amable. Juan Sebastián Duque, abogado penalista.